damas para que le den toda la información necesaria. Vamos a levantar esta segunda ofrenda que siempre levantamos. Usted sabe que es pro templo y necesitamos que el termómetro suba, ¿verdad? No sé por dónde vamos. No sé si nos quedamos estancados. En la medida que usted ya va tomando su lugar y pone la mejor atención que usted pueda, acuérdese que a veces hay distractores y es importante que en este tiempo nosotros estemos con todo nuestro corazón, todo nuestro ser integral, listos para poder recibir la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana es la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Hay un verso en la Biblia que dice que Él permanece fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Entonces, ese verso nos indica que parte de nuestra naturaleza es que no somos fieles. Pero la naturaleza de Dios, o en la naturaleza de Dios, hay fidelidad. Y sobre eso quisiera que habláramos en esta mañana, porque creo que nuestra fe está basada también en esa fidelidad de Dios para nuestras vidas. Él no falla, Él permanece, Él se sostiene. Los que a veces perdemos el paso somos nosotros. Así que me gustaría que abra su Biblia en el 5º libro de la Biblia, el Deuteronomio. Usted sabe que eso significa segunda ley. Es la segunda vez que Moisés le recuerda al pueblo de Israel, antes de morir, todo lo que Dios les había revelado y todo el plan que Dios tenía y por supuesto sus leyes. Pero es en este pasaje del capítulo 7 de Deuteronomio y verso número 9 en la versión Las Américas que leemos lo siguiente. Dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. ¿Cuántos saben que Dios no tiene que probar que Él es Dios? Él es Dios y punto. En el capítulo 1 y verso 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios. No nos da explicaciones de dónde sale Dios, porque eso es un asunto de fe. Pero lo que me interesa es la segunda parte cuando dice: el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Él se presenta a sí mismo como fiel, que guarda su pacto. ¿Cuántos saben que Él siempre ha guardado sus pactos? Lo que Él ha dicho siempre lo ha cumplido. Y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Me tomé el cuidado de presentarle a usted esta versión, que es una versión con números Strongs. Creo que ustedes conocen algunos y tienen estos programas y estudian un poquito más cuidadosamente la palabra y lo que aquí se enseña, porque yo le he enseñado a usted que debe de escudriñar, ¿no es cierto? Y debe tener testimonio de lo que aquí se dice, realmente viene de parte de Dios. Pero esta versión es interesante, que nos presenta precisamente la palabra fiel, y este numerito nos va a servir, y es la palabra Amán. En hebreo, ese nombre no nos gusta a nosotros porque está relacionado con la matanza que quería hacer este personaje precisamente a todo el pueblo de Israel. Pero deje de lado ahorita el nombre Amán como nombre y quédese con esta palabra en hebreo Amán, que significa fiel. Nos va a servir para lo que quiero en esta mañana poderle trasladar a todos ustedes. Fíjese que creen que la mejor traducción debería de ser esta. Y me llama la atención y por eso la puse. Los exégetas del diccionario Vine dan esta traducción como la más certera. Obviamente no está en una versión bíblica actual, sino que ellos, que son especialistas, leen de esta manera. Dice: Dios fiel. Porque dan a entender que dentro de la naturaleza de Dios está la fidelidad. Él es fiel por naturaleza.
que ha guardado su pacto y fidelidad. Como Él es fiel, Él guarda su pacto. Guardó su pacto con Adán, guardó su pacto con Noé, guardó su pacto con Abraham, guardó su pacto con Moisés. Ha guardado los pactos y ahora Él va a guardar su pacto con nosotros, al que se le llama el mejor pacto. Así que nosotros tenemos el mejor pacto de todos. No sé si usted tiene testimonio de eso. Pero note que después dice, hace una coma y dice, los que le aman guardan sus mandamientos. ¿Encuentra usted diferencia entre la primera versión que leyó y esta? ¿O no la encuentra? Bueno, voy a regresar un momentito para que usted lea esto. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos. Como que circunscribe solamente a los que lo aman, ¿verdad? Pero lo que está tratando de mostrar el verso es que Dios es fiel y va a ser fiel aunque usted no sea fiel. Por eso al poner esta coma, lo que hace los que traducen es, los que le aman guardan sus mandamientos. Y se acuerda que en el Nuevo Testamento dice, si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. La fidelidad de Dios, entonces, no necesariamente cuando la vemos como uno de sus atributos, una de sus virtudes, va a depender de que usted sea fiel o no. El verso anterior nos da la impresión de que Él solo va a ser fiel a los que permanecen fieles o a los que lo aman. Pero aquí está tratando de enfatizar el Señor que Él es fiel, que Él guarda su pacto. Acuérdese que había en la Biblia pactos condicionales y pactos incondicionales. Qué maravilloso que el nuestro es incondicional. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Esa palabra amán que tiene usted ahí, que tiene ese numerito que los más meticulosos pueden ir a casa, o si tienen ahí en su celular algún programa que pueda verificar esto, pues van a quedar tranquilos, porque ahí está el verso o la palabra amán. También se traduce, la primera vez que aparece en la Biblia, en Génesis 15:6, se traduce y creyó. Fidelidad, creer, puede ser exactamente lo mismo. De alguna manera nosotros, porque hemos creído, tratamos de ser fieles. Pero Dios es fiel aun cuando nosotros no permanezcamos fieles. Así que dice, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham en el contexto, y contóselo por justicia. Quiere decir que esa palabra a nosotros nos habla también de creerle a Dios, que es fiel por naturaleza y que por eso nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Él. Mire lo que dice acerca de Moisés en Números 12:7. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa, Él es fiel. Aquí ya vemos que nosotros, o mejor dicho, Dios espera de nosotros también como hombres, como hijos de Dios, como siervos de Dios, espera que también nosotros seamos fieles. Por eso Él buscó en Moisés a una persona, buscó un instrumento que le fuera fiel, y así habla acerca de Él, que Él es fiel. Pero hasta aquí tal vez tenemos la duda, bueno, ¿y qué es ser fiel? ¿Será que todos tenemos una idea exacta de lo que es la fidelidad, por lo menos en la Biblia, o el ser fiel, y por qué la fidelidad está intrínsecamente en la naturaleza de Dios? Pues obviamente vamos a tratar de ir viendo cómo tratamos de ampliar el concepto. Esta palabra propiamente, dice los diccionarios, significa levantar o mantener. Eso tal vez no nos dice mucho, aunque Dios se mantiene en lo que dice. Si Él habló algo acerca de ti, no va a haber absolutamente nada que lo cambie, a menos que realmente tú lo eches a perder. ¿Me está siguiendo? Entonces, dice, también la palabra es interesante porque habla de criar como padre o como un enfermero,
Pero me gusta lo que tengo aquí subrayado. Dice, también se puede traducir ser firme o fiel, confiar o el que cree o creer. Me gusta el concepto permanecer, pero hay uno muy interesante aquí en el cuadradito rojo que le pongo, que creo que todos lo logran ver. Y dice que esa palabra se puede traducir ir a mano derecha. Usted sabe que cada vez que la Biblia habla de la diestra del Señor, habla de la diestra de su justicia que está a favor nuestro. Y la siniestra como que de alguna manera habla de algo negativo, ¿no es cierto? Es la diestra del Señor la que nosotros oramos que vaya adelante, ¿verdad? Ahora, ir a mano derecha es como hablamos nosotros en buen chapín, ser derecho. ¿Y qué significa que nosotros digamos que debemos ser derechos? Que debemos ser leales. Que debemos de ser, hermano, personas no de doble ánimo. Ir a mano derecha es seguir la línea o el camino que Dios nos ha trazado a nosotros. No tomar una vereda. No tomar otro tipo de decisiones. Cuando usted le dice a alguien, compórtate así bien derecho, ¿qué es lo que le está diciendo? Pórtese bien. Permanezca en aquello que ya usted dijo. ¿Cuántos saben que en el pasado la gente cuando hacía un tipo de negocio solo se daba la mano? Después de platicar largo y tendido, solo se daban la mano. Y los negocios se hacían de acuerdo a lo que se había establecido. Hoy se hacen contratos y ninguno de los dos se quieren hacer cargo. Hay litigios con abogados porque lo que dijeron que iban a hacer ya no lo quieren hacer. Usted se da cuenta que la naturaleza humana tiende a ser infiel. Y todos los que estamos aquí sentados podemos tener un nivel de infidelidad. Los matrimonios se rompen por la infidelidad. Los negocios se rompen por la infidelidad. Ahora, mucha gente que diseña cosas, mucha gente que tiene buenas ideas, cuando contrata personas, establece dentro de los contratos que hace una cláusula para que la persona no saque los secretos de la empresa. Ahora, ¿usted cree que aquellos que han firmado eso de todas maneras hacen caso a la firma? La mayoría de veces no. Y algunos vienen los domingos a las iglesias. Pero de todas maneras no fueron fieles a la empresa, no fueron fieles a aquello que se comprometieron, porque insisto, en nuestra naturaleza parece ser que no somos derechos. Otro concepto es que es confiar. Amán es lealtad. Amán o ser fiel es permanecer. Usted sabe cómo en mi corazón he tratado de mantenerme y de permanecer en la doctrina original que me enseñaron, pero que mi corazón tuvo testimonio. Por lo tanto, también mi mente. Tuve mucho tiempo para poder digerirla. Y todo mi esfuerzo de todos estos años ha sido mantenerme, permanecer, ser derecho. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de aquellos que oyeron al hermano Otto, y yo no predico al hermano Otto, usted lo sabe, yo predico la doctrina de Cristo, pero Dios ha tenido vasos a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si mi pastor se levantara en este tiempo y tuviera la oportunidad de echarse una vueltecita y de oírnos a todos aquellos que alguna vez dijimos ser sus discípulos, ¿qué cree que pasaría? ¿Nos encontraría fieles? ¿Por qué se queda callado? ¿O nos encontraría infieles?
Si ser fiel es mantenerse en una línea, permanecer en algo, leyendo despacio todo el concepto que es muy amplio, los que conocen estos idiomas antiguos dicen que es como colocar una estaca, esas que se usaron aquí para sostener la carpa. Usted ve que tienen que estar amarradas todas, porque a través de tensión logran mantener la carpa. Claro, ahora está protegida de viento. Pero esas estacas son de 1 metro y son de un diámetro de 1 pulgada de puro metal. Y no fue fácil colocar esas estacas, se tenía que usar una almágana. ¡Pam! ¡Pam! Hasta que quedara bien anclada. Ser fiel es como quedar anclado como una estaca, que nada lo va a mover. Aunque la golpeen, aunque la muevan, aunque la traten de sacar, no sale de su lugar. Eso es ser fiel. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, porque estos tiempos son tiempos peligrosos. Y como Dios es fiel, la pregunta es si lo somos nosotros. Si vamos a ser fieles con aquella forma de doctrina a la que fuimos entregados. ¿Me está entendiendo? Yo digo esto porque aquí el 90 o el 80% de los que me están oyendo conocen esta doctrina. La pregunta es si la creen y si se van a mantener fieles, porque hay vientos de doctrina muy raros, muy complicados. Mi pastor a mí me dio, estando sentado como ustedes, yo me sentaba en un anexo, así como hay anexos aquí, pero en chiquito, ¿verdad? Y siempre me controlaba cuando no llegaba. Había como 3.500 gentes ahí en la primera nave y me decía, ¿por qué no viniste? Así como le digo yo a usted. Solo que a algunos les gusta y a algunos otros no les gusta, pero es parte del cuidado pastoral. Y entonces él nos enseñó algo que probablemente él vio, porque los hombres espirituales tienen visiones. Dios les da revelación. Amén. Y nos dijo que íbamos a tener que discernir entre luz y luz. ¿Lo recuerda usted? Y yo siempre pensé, hermano, que entre luz y luz no iba a ser tan complicado, porque pensé que las luces de alguna manera se iban a distinguir, porque pensé en las denominaciones evangélicas. Porque cualquiera hace buena separación entre lo que cree la iglesia grandota, ¿verdad? Y nosotros. Hay muchas diferencias. Y aún hay diferencias entre las denominaciones llamadas evangélicas. Hay diferencias entre lo que llamamos sectas. Dice amén, está muy callado usted. Yo sé que está poniendo atención, pero acuérdese que yo debo ser retroalimentado, porque cuando está usted así, digo yo, ¿será que están oyendo? ¿Será que están entendiendo? Y usted tiene que decir amén, sí, porque va con el pensamiento. Amén. Lo que no sabía yo, y ahora me entero, y yo creo que usted también se entera, es que ahora luz y luz a la que él se refería era entre nosotros mismos, especialmente los que caminamos de cerca y fuimos compañeros. Y entonces la cosa sí se hace complicada, porque mire, esta es una luz. Me parece que estas días son de aquellas que no son ahorradoras, sino que me parece que son, ¿cómo les llaman estas luces? ¿Cómo? LED. Es que estamos modernizándonos. ¿Cuántos saben que esta consume menos? Pero hay luces fluorescentes. Por ejemplo, esta es amarilla, esta es blanca. ¿Ya la vio? ¿Y esta si no es LED o si es LED? También LED, solo que amarilla.
Bueno, uno logra discernir y logra ver las diferencias, pero cuando todo parece igual, cuando todo parece que va en la misma línea, sí se complica la cosa. Y tenemos que pedirle al Señor que nos permita mantenernos anclados para no ser confundidos. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos amados, hoy más que nunca nosotros debemos de permanecer. ¿Cuántos han oído del movimiento mesiánico? Volver a las raíces hebreas. Suena bien, ¿verdad? Solo que en medio de eso hay cosas bien delicadas. Yo no sabía que algunos de los pastores con los que yo caminé, de repente aparecieron con su kipá. ¿Sabe lo que es eso, verdad? No sé qué hicieron para que les creciera la barba de chivo. Y lo más grueso es que hasta se circuncidaron. Y no por higiene, ¿verdad? No por una terapia de los médicos, porque ahora me parece que quieren circuncidar a los bebés, a los varones. Pero por otro tipo de situaciones, no por cuestiones litúrgicas, no por cuestiones religiosas. Amén. Entonces, ¿qué hizo que ellos creyeran en algo nuevo? ¿Qué hizo que se desviaran del camino derecho que llevaban? Voy a ser todavía más incisivo, hermano. ¿Qué hace que aquellos que oyeron una doctrina sana ni noten cuando le cambian la doctrina? ¿Usted nota cuando le cambian la doctrina? ¿Sí? ¿Lo nota? Ojalá que lo note. Porque tenemos que notarlo para poder ser fieles a aquello que hemos tenido testimonio de parte del Espíritu y que Él nos lo ha dado ya como una convicción. Gloria a Dios. Bueno, esto ya no quiere caminar. ¿Será que ya no tiene baterías? Gloria a Dios. Si me ayudan por aquí, por favor. Se quedó detenido. Bueno, yo no me puedo quedar detenido, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sucedió. Gloria a Dios. Sigue conmigo, hermano amado. Gracias. Fíjese que de esta palabra, amán, yo no me había fijado en eso. Probablemente usted sí. Viene la palabra amén. Y nosotros usamos la palabra amén. Quiere decir que la palabra amén, hebreo, porque es una palabra hebrea, no es española. Cada vez que usted dice amén a algo, está como confesando que usted es fiel a eso que está confesando. Porque es de la misma raíz de ser fiel. Dios es fiel. Por eso entiendo yo que el Señor se presenta a la iglesia de la Odisea como yo soy el amén. ¿Ha leído usted eso? El Señor es el amén. Su naturaleza hace que Él se presente a una iglesia que es tibia, como el amén y el testigo fiel, porque la va a enjuiciar. Él viene, hermano, porque acuérdese usted que lo que Juan vio en el capítulo 1 de Apocalipsis es que el Señor resucitado empezó a caminar en medio de los candeleros de las 7 iglesias a las que después les iba a hablar. Y cuando Él caminó en medio de los candeleros, se examinó a cada uno de los candeleros. Y entonces en el capítulo 2 y en el capítulo 3 da todas las características, y a la iglesia de la Odisea se le presenta como el amén y como el testigo fiel. Él va a juzgar con fidelidad
y con fidelidad le va a decir a esa iglesia: iglesia de Laodicea, estás tibia. Y me parece que ese es el mensaje final. ¿Qué dice usted? ¿Estaremos tibios nosotros? Poquitos amenes. ¿O estamos ardiendo? ¿Por qué se queda quieto? Está meditando, ¿verdad? Yo le dije que yo quisiera tener ahí en la puerta, pero no hay modo que me inventen ese aparato. Para que al solo cruzar usted el umbral de este recinto, haya un termómetro que le mida a usted y a mí. Yo sería el primero que tendría que pasar, solo que taparía así, que usted no viera. ¿Cómo está mi temperatura espiritual delante de Dios? ¿Cree que cada vez que entraríamos y ese aparato funcionara, estaríamos hasta arriba? Yo sospecho que no. ¿Sabe qué es lo delicado? Y se lo he dicho muchas veces, que el problema de ser tibio es que uno, como tiene temperatura, uno dice, sí, tengo temperatura. Uno cree que está ardiendo. Por eso el Señor le dice a esa iglesia: mejor fueras frío. Y uno no entiende por qué va a querer el Señor que uno sea frío, porque si está frío está a punto de ser expulsado. Pero ¿sabe por qué le está diciendo a la iglesia mejor fueras frío? Porque en la frialdad espiritual uno inmediatamente toma decisiones: o se va o se acerca. Pero como uno percibe temperatura espiritual, dice: sí, es que yo canto, hermano, yo me echo mi danzadita. Pero ¿será que usted danza porque el Espíritu Santo lo motiva a danzar? ¿O porque se acostumbró? Es que yo oro, hermano. Es que yo hago esto y hago lo otro. Quiere decir que a veces nosotros mismos nos justificamos y podemos de alguna manera no estar permaneciendo en aquello que el Señor nos ha dado. Y por eso la palabra amén, usted y yo vamos a tratar de darle el verdadero significado cada vez que la digamos. Por ejemplo, ¿cuántos van a ir a evangelizar? Y muchos automáticos dicen amén. Hasta así lo hacen. Solo que son los primeros que no llegan. Y eso es falta de fidelidad, hermano. ¿Cuántos van a venir? Amén. Y no vienen. Entonces quiere decir que nosotros nos hemos vuelto un poco automáticos. Y a veces decimos lo que el predicador quiere decir, o quiere oír, mejor dicho. Pero es demasiado delicado porque el mismo Señor se identifica como el amén. De esa misma raíz viene la palabra que se traduce verdadero. De esa misma raíz viene la palabra que se traduce fidelidad. Así que el Señor, cada vez que habla de fidelidad, está buscando en nosotros que seamos verdaderos, no falsos, verdaderos, que aquello que decimos lo sostengamos. Porque si la fidelidad está en la naturaleza de Dios, usted y yo somos hijos de Dios. Fíjese que nosotros decimos sed santo, la Biblia lo dice y nosotros lo repetimos, porque yo soy santo. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Y a nosotros el apóstol Pablo nos llama hijos de luz. Entonces quiere decir que desde el momento que nosotros somos engendrados de lo alto, nos están, hermano amado, no solo nos cambiaron la genética, sino que nos están llevando a obtener en un proceso el carácter de Dios, donde entonces si Dios es fiel, nosotros debemos de ser fieles en todas las circunstancias de la vida.
una de las cosas que dice o significa amán es estar firme, aguantar. Me gusta esa palabra porque no es cierto que cuando uno, hermano, tiene problemas económicos, le van a ofrecer negocios turbios. ¿No le ha pasado a usted? Mire, solo tiene que llevarse esta bolsita y usted mira que parece harina, pero no es harina. Solo la tiene que llevar allá y le doy tanto. Y usted dice, ¿será harina o será otra cosa, verdad? Entonces, quiere decir que para solventar su situación económica, no de manera fraudulenta, no de manera complicada, no de manera que no le agrade a Dios, usted se tiene que aguantar. Y eso significa ser fiel. Bueno, aquí le voy a decir algo que yo creo que lo va a preocupar. Lo voy a hacer de este lado y después me voy para allá. Bueno, lo voy a hacer de este lado, pero me voy a voltear para ver para allá. Así no los veo, ¿les parece? ¿Es fiel usted para pagar sus impuestos? Algunos se quedan pensando. ¿Se ha dado cuenta que muchos empresarios cristianos, el mundo ya sabemos cómo actúa, contratan personajes para que les bajen los impuestos? Claro, si lo hacen conforme a la ley y lo que les permite la ley, porque algunos dicen que la ley tiene algunos huecos por ahí, algunos vacíos, y por ahí se van. ¿Y cuál es la justificación que muchas veces uno da? Es que todos se lo roban, pero ese no es tu problema. ¿O sí? Tu problema delante de Dios es ser fiel hasta en eso. Ya ve que la gente se pone muy seria. Pero qué bendición es para aquel que sabe que en esos aspectos no lo pueden agarrar. Porque también en esos aspectos va a ser irreprensible. Ninguno aquí le ha tomado o ha tenido la experiencia de vender productos pesándolos en una balanza. ¿Ha tenido alguien esa experiencia? Bueno, antes dicen que las balanzas las movían, ¿verdad? Algunos dicen que con el dedito, usted cada vez que va al mercado, mire los deditos de la persona que está con la balanza, ¿verdad? Porque parece que a veces tiene una manera de mover para que en lugar de darle 16 onzas, le dan 14. No le están siendo fieles. Y usted está pagando fielmente, está pagando lo que le están vendiendo. Algunos tienen duda si realmente les ponen un galón de gasolina o les ponen menos. ¿No ha tenido usted duda de eso? Algunos dicen, ya no voy a esa gasolinera porque ahí rápido se me termina la tankada de gasolina. Porque en el ambiente, hermano, siempre está el hecho de no ser fieles. Insisto, hay de alguna manera o una situación que nos lleva a nosotros internamente a no ser veraces, a no aferrarnos a aquello que forma parte ya o debería de formar parte de nuestra naturaleza. Esa raíz también nos habla a nosotros de algo que es perdurable, que es duradero. Hermano, ¿tú has sido fiel al Señor en tu manera de ser? ¿O has cambiado cuando la prosperidad económica llega a tu vida? ¿Sigues siendo el mismo de siempre? ¿Has perdurado en aquella forma de tratar a los demás? ¿O de repente ahora que ya tienes algo, miras a los otros así? Ay, no, con ellos no. Hasta en eso, hermano, nosotros tenemos que mantenernos en la fidelidad que el Señor nos pone como un modelo. Porque ¿se imagina usted que Dios no fuera fiel con nosotros?
Y que hoy nos dijera una cosa y mañana nos dice otra. Que hoy nos dijera, sí te salvé, y mañana nos diga, no, todavía no te he salvado. Hoy te voy a sanar, no, mejor mañana. Y muchas veces nosotros somos así, pero qué lindo que el Señor sí es fiel. ¿Sabe usted que en el Deuteronomio 27 aparece 12 veces la palabra amén? Yo no sé si usted sabía que la palabra amén, dijimos que viene de una palabra hebrea y aparentemente es una transliteración a nuestro idioma. Pero yo quiero que usted vea, y solo voy a poner un ejemplo porque en casa usted puede leerlo más despacio. En Deuteronomio 27:14 dice, entonces los levitas responderán, es una instrucción de Dios al pueblo de Israel, y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel. Es fuerte lo que sigue, dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. 12 veces, cada vez que se dan mandamientos, ahí en Deuteronomio 27, subráyelo en casa, el pueblo tenía que decir, amén. Usted sabe que ahí estaban bajo la ley. Y de una vez venía una maldición. Dice, maldito aquel que hace esto y esto y esto y esto y esto, porque no es de mi agrado. Y la gente con su amén se comprometía. Por eso, hermano amado, tenga cuidado a qué le dice amén. Porque somos automáticos. Y no nos estamos dando cuenta que ahí lo que está sucediendo y la respuesta que le están dando al Señor, porque son los levitas los que están leyendo prácticamente la ley y aquello con lo que se van a comprometer, están haciendo una especie de pacto, una especie, hermano, de decisión de hacer aquellas cosas, aunque en algún momento algunos de ellos no lo hacían. Pero ya sabían a qué se atenían. Ay, hermano, gloria a Dios, porque ahora estamos en la gracia. Y estamos en la gracia. Pero también el Señor, por medio de su Espíritu y de su palabra, a través de ese mejor pacto, hermano, nos dice cosas un poquito más fuertes, ¿verdad? Porque el mismo Señor trajo una enseñanza que le llamamos su doctrina. Por eso le digo, hay que predicar la doctrina de Cristo, no la doctrina de un hombre. Pero Dios usa a los hombres. Y nosotros tenemos que tener testimonio que aquello en lo que están siendo usados viene de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dijo, bueno, ustedes oyeron que aquel que se mete con la mujer de su prójimo adultera con ella. Mas yo os digo, ahí viene la doctrina de Cristo. ¿Está viendo la diferencia? Que cualquiera que solo la mire y la codicie, ya cometió adulterio con ella. La cosa está más seria, porque ahora también están chequeando las intenciones del corazón. Solo que la gran bendición que tenemos, hermano amado, es que ahora, desde que nacimos de nuevo, ya está el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y Él nos va a ayudar en la medida que nosotros permitamos que Él nos ayude a enfrentar esas intenciones antes de caer en ellas. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces continuemos. Ahora, usted sabe que ese número 12, porque a mí me llamó la atención ese número, esas 12 veces que el pueblo dijo amén, 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 amén. Ese número 12 es número de gobierno. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento este número. ¿Cuántos saben que hay numerología bíblica que nos enseña ciertas cosas, no es cierto? Encontramos que el pueblo de Israel lo dividen en 12, no en 11 ni en 13. Quiere decir que el Señor a través de esas 12 tribus
iba a gobernar a su pueblo. 12, número de gobierno. En el nombre Elim está involucrado también lo que yo llamo el gobierno de la palabra, porque había 12 fuentes de agua. Entonces, hermano amado, Elim no es una organización, sino que es una visión de Dios. Donde exista el gobierno de la palabra, ahí es Elim. Quiere decir que nosotros, hermanos, estamos en Elim, no en una organización, ni una denominación, sino estamos en Elim en la medida que nosotros seamos gobernados por la palabra. ¿Me está entendiendo? Pero también vemos que Salomón, su trono tenía 6 gradas y a cada lado de cada grada había un león. Así que esos 12 leones en el trono de Salomón hablan del gobierno que Salomón ejerció en ese momento. Pero ¿cuántos saben que también Salomón es una figura del reino eterno donde el Señor va a gobernar? 12 piedras en el altar de Elías para hacer el altar donde se iba a demostrar que Dios era Dios y no Baal. Él toma una piedra por cada una de las tribus y establece el gobierno en ese altar, y el Señor se agrada y demuestra que Él es Dios. Así que cada vez que usted vea el número 12, está el Señor hablando de gobierno. 12 apóstoles, 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Y si usted lee despacio, se va a dar cuenta que en la Nueva Jerusalén todo encaja con 12. Porque habla del gobierno eterno en la Nueva Jerusalén de parte de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos por lo menos 12 áreas del alma que necesitan ser gobernadas por el Espíritu? Hay 12 puertas que rodeaban la muralla que rodeaba a Jerusalén. Tenía 12 puertas, y cada una de esas puertas nos hablan a nosotros de áreas del alma que nosotros tenemos que entregar al gobierno de Dios. De lo contrario, hermano amado, va a ser bastante difícil que nosotros podamos dar esa estatura que la iglesia novia debe dar. En 2 Corintios capítulo 1 y verso 17, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la fidelidad de Dios y de la manera como esto se puede aplicar a nuestras vidas. Dice en 2 Corintios 1:17, por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? Él quería ir a visitar a los de Judea. O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. La ambivalencia que nosotros tenemos en nuestras decisiones, sean ministeriales o personales, pueden marcar nuestra fidelidad o nuestra infidelidad. Fíjese que el muchacho que le dice, o mejor dicho, la muchacha, ¿verdad? Porque ahora también parece que se cambiaron los papeles, son ellas las que le piden el sí al muchacho. Pero si un joven llega y habla con una señorita, en el contexto cristiano, como hijos de Dios, y le dice, te amo y me voy a casar contigo. Y cuando pasa el tiempo ya no se casa ni con ella, y ya no la ama. ¿Cómo se llama eso? Infidelidad. No puedes estar diciendo sí, sí, y al rato no. Porque no está en la naturaleza de Dios. Él espera que nosotros seamos fieles. Porque Él cuando dice sí, se va a mantener en eso. Cuando tú le oras, no es cierto que estás esperando que Él te dé una señal, que Él te dé una certeza, y cuando Él te la da y tú la percibes en tu espíritu, sabes que Él lo va a hacer aunque tarde. Imagínate que Él no lo hiciera así.
Por eso incluso cuando ustedes, hermano, empiecen a criar niños, porque acuérdese que amán es criar. Cuando usted le diga al niño, mira, si te portas bien te doy una paleta, pero no paleta de darle, ¿verdad? Dele la paleta, hombre. Aunque claro, el niño debe aprender que cuando papá y mamá hablan y le explican y le enseñan y lo instruyen, debe obedecer. Cuando usted le dice a un niño, mira, hoy regreso temprano del trabajo y vamos a jugar carritos, llegue temprano y juegue carritos con él, porque si no, él va a pensar que usted no es una persona confiable. ¿Me está entendiendo? Porque el Señor en su naturaleza, se lo he insistido varias veces hoy, no actúa de esa manera. Por eso el ministro, reflejado aquí en el apóstol Pablo, dice, él está teniendo un proyecto, quiere ir a visitar a unos hermanos, pero como que lo están cuestionando, y entonces él dice, me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí, y el no, no. Quiere decir que cuando nosotros somos ambivalentes, cuando nosotros no estamos seguros, cuando decimos sí, después decimos no, estamos en la carne. Pero como Dios es fiel, dice el verso 18, como Dios permanece en lo que dice, como Dios no cambia, ¿cuántos saben que Dios es inmutable? Entonces él dice, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Si somos ministros de Dios, tenemos que mantenernos en la palabra que hemos dado. A menos que por supuesto nos hayamos equivocado, entonces tenemos que ir también a decir, mira, me equivoqué por esto y esto y esto y esto. Entonces, el apóstol Pablo toma como referencia que Dios es fiel para su comportamiento ministerial. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. El mensaje cristiano no puede ser ambivalente. O es sí o es no. Hay un pasaje que dice todo lo que está aparte de eso no proviene de Dios. Pues tantas como sean las promesas de Dios. ¿A cuántos nos gustan las promesas de Dios? Nos sostenemos en sus promesas, ¿verdad? En Él todas son sí. Si son promesas de Dios, como Él es fiel, todas son sí. Creámoslo y sostengámonos en eso. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Por eso cuando usted oye que el Señor es sanador y usted con todo su corazón y con toda seguridad dice amén, ese amén puede producir sanidad, porque usted lo está creyendo. Si me está entendiendo, hermano amado, cuando se le hace un rema de parte de Dios a su vida, usted pone una estaca y se queda ahí con esa verdad. Y nadie lo va a mover. Nadie lo va a mover. ¿Me está entendiendo? Si el Señor le dice, yo te voy a proveer para tus necesidades, siembre la estaca y quédese ahí quieto, esperando los milagros de Dios. Claro, haga lo que tiene que hacer, porque Dios no va a hacer por usted lo que a usted le toca hacer. Y generalmente a nosotros nos toca hacer lo posible, y Dios hace lo imposible. Aleluya. Tenemos que saber que las promesas de Dios, porque vienen de un Dios fiel, son sí en Él. Y son amén. Porque amén ya vimos que significa un compromiso. Si Él es el amén, Él no va a fallar. Y si tú vas a decir,
de parte del Espíritu, amén a esa promesa, te vas a quedar ahí y te vas a sostener en esa promesa. Aleluya. Continúa diciendo la palabra, ya me encendieron el amarillo. Aquí es donde, aunque ya lo mencionamos, quiero repetirlo en Apocalipsis 3:14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La forma como se presenta esa iglesia es como el amén, en otras palabras, el fiel. Y lo repite cuando dice, el testigo fiel y verdadero. Si lo ponemos en términos de las palabras hebreas, toda esa frase en rojo, lo que está diciendo es: yo soy fiel. El principio de la creación de Dios dice esto. Ahora, mire, rapidito, en los minutos que me quedan, acompáñeme al Salmo 78. Es bueno que usted no solo lo lea en la pantalla, sino que subraye en la escritura lo que el Señor le va hablando a su corazón. Este salmo dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Continúa diciendo: Él promulga un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios. Hoy la escuela dominical tuvo que ver con los hijos del ministro, los hijos del siervo, ¿verdad? Los que vinieron temprano. ¿Será que nuestros hijos han oído de nosotros todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y generacionalmente ellos saben que Dios es fiel a sus vidas. ¿O todavía ellos están dudando? Verso 7, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde. Póngale atención a la parte final. Gente de corazón fluctuante. Ahora estoy aquí, mañana estoy por aquí, pasado estoy por allá. Cuidémonos de ser fluctuantes en nuestro corazón, porque nuestras generaciones van a ser fluctuantes, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Fluctuar, andar a medias tintas, un pie en el mundo y un pie en la comunión con Dios, es ser infiel. ¿Será por eso que ahí en el capítulo 4 de Santiago leemos algo tan fuerte? Me parece que es el verso 1, dice: oh almas, y se refiere a las almas adúlteras. ¿Quién os enseñó a estar en comunión con el mundo? Hay adulterio espiritual. Nuestras almas nos pueden jugar rudo. Pero tenemos un Dios fiel que ha prometido, hermanos amados, que cuando empezó la buena obra en nosotros, si nosotros nos sostenemos, la va a perfeccionar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
La fidelidad de Dios es intrínseca a su naturaleza, hemos dicho. Dios es espíritu, ¿no es cierto? Nosotros tenemos espíritu. Dios es amor, nosotros debemos amar como parte de la naturaleza de Él. En la medida que estamos más en comunión con Él, en la medida que le conocemos más, en la medida que estamos más cercanos a Él, nos vamos a parecer más a Él. Dios es luz, dijimos, nosotros también somos hijos de luz. Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Y si Dios es fiel y permanece, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nosotros tenemos que mantenernos, hermano. Debemos ser fieles. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 2. Con esto sí me despido. Porque eso va a abrir de alguna manera la oportunidad de continuar este tema el otro domingo. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo tenía que salir y no se quedaba demasiado tiempo en las congregaciones, en su función apostólica? Entonces, le da una instrucción muy interesante que tiene que ver con la fidelidad, yo diría, al hijo en la fe que él decía que se parecía más a él y que no tenía intereses personales en la obra de Dios, el cual es Timoteo. Y en la segunda epístola, capítulo 2, verso 2 dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso, no otra cosa, eso, encarga a hombres ¿qué? Fieles. Hombres que permanezcan. Hombres que sean derechos. Hombres que cuando se les pone la plomada, usted ha visto que en el Antiguo Testamento un profeta habla de una plomada. ¿Y para qué sirve la plomada? Para ver si lo que estás construyendo es vertical o si está todo torcido. Busca, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En esta congregación local, me refiero solo a esta, porque es la que me compete, hay una línea doctrinal, ¿no es cierto? Y cuando yo salgo, espero dejar hombres fieles. A los que he delegado en el discipulado, espero que sean fieles. ¿Aló? Y usted como ovejita tiene derecho a venir conmigo y no lo voy a tomar como chisme. Eso sí, lo va a tener que decir delante de la persona a la que usted está aludiendo, si no sería una murmuración. Pero si no hay fidelidad, como se está solicitando aquí, a la larga se confunde al pueblo. ¿Me está entendiendo? Y puede ser que a usted le guste cierto predicador o le guste cierta corriente doctrinal o lea esto o lea lo otro. Y si es maduro, yo no le voy a evitar que lo haga. Al fin y al cabo, usted es responsable. ¿Qué le habrán dicho al hermano Sergio? Nada. Como acabo de regresar, ¿verdad? Pero es importante que si usted hay puntos doctrinales que no está de acuerdo con la línea que aquí se enseña, yo no lo puedo obligar. Amén. Pero por favor no me enseñe esos puntos, porque sería infidelidad.
¿Usted así lo cree? Lo animo a que lo comparta conmigo y que nos sentemos a dialogar, a platicar. ¿Me está entendiendo? Porque yo soy responsable de cada una de las almas y de las ovejas que están dispuestas a ser pastoreadas. Porque no todos los que vienen un domingo a la iglesia necesariamente son ovejas. Porque ser pastor y tener un pastor a la larga es revelado. Entonces, yo tengo que cuidar esa unidad y por eso el apóstol Pablo, el Señor le dice a su hijo Timoteo, porque él ya se despedía. Esto fue escrito como en el año 62 por ahí. Y algunos creen que el apóstol Pablo o lo mataron en el 64 o en el 67. Usted sabe que otros tienen la tesis que pudo no haber muerto, pero no nos vamos a meter a eso. Pero le quedaba poco tiempo. Y él esperaba que Timoteo, por lo menos Timoteo, fuera fiel. En el Nuevo Testamento, y ahorita termino, para explicar lo que es ser fiel también, la idea que da el griego es un sello, sea de piedra, en esos tiempos los hacían de piedra, sea metal o madera. Para obtener una copia fiel tenía que ser muy bueno el sello. Y cuando usted manda a hacer un sello, usted trata de que la copia sea exacta al original. Entonces, en lo doctrinal, la doctrina de Cristo es la original. Entonces, una copia fiel tiene que salir de un sello que sea el original, para que no confundamos a los demás. Termino con esto. Al hermano Otto, él nos lo contó. No sé si en voz audible o no, le dijeron. Repitiendo esto, solo que el Señor busca hombres fieles, que yo te voy a hacer idóneos. Un poquito diferente, ¿verdad? Pero era un rema para él. Después de 20 años nosotros podemos decir si los encontró. Tenemos chance de poder discernir eso. O no los encontró. Por eso esa transmisión de padres a hijos generacionalmente, porque aunque creemos que el Señor puede venir en cualquier momento y las señales lo indican, también se puede tardar. Y yo soy consciente que no son muchos años los que me quedan de fuerza. Y me pregunto, ¿dónde están los hombres fieles y las mujeres fieles que puedan transmitir, ahí sí que fielmente, lo que escucharon y el Señor les dio testimonio que viene de Él? Alguna vez enseñé sobre que la fidelidad es una virtud en estos tiempos en peligro de extinción. ¿Cuántos de nosotros nos podemos disponer, yo ya terminé, a decirle al Señor dando un paso adelante: Señor, yo te quiero ser fiel? Si entendió el mensaje, el que es fiel ya está dentro de usted, ¿verdad? Porque Él es fiel. Y si ya está dentro de nosotros, póngase de pie. Y si ya está dentro de nosotros, ¿no cree que la fidelidad de Él, que es por naturaleza, en la medida que Él crece y que nosotros menguamos, nos puede hacer
fieles. Fieles en todos los aspectos de nuestra vida. Si entendió el mensaje, usted no va a tener problemas de infidelidad conyugal. Porque en el contexto de hijos de Dios, el fiel que está en la esposa y el fiel que está en el esposo los va a ser fieles. Y aunque las tentaciones van a llegar, los que se mantienen anclados en serle fieles a Dios se mantendrán. Por eso yo te quiero invitar esta mañana. Si tú quieres ser fiel, porque Dios está buscando hombres y mujeres fieles, que Él va a ser idóneos. ¿Cuántos en esta mañana quieren venir aquí al altar? Primero dándole gracias a Dios por su fidelidad. Mientras tú vienes, quisiera recordar un canto que de niño aprendí. Un himno que habla de la fidelidad de Dios, que muchas veces lo hemos cantado, que tal vez te acercas cantándolo. Dice: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. Mientras los hermanos tratan de recordarlo, usted dele gracias a Dios, todo aquel que vino al altar. Y sé que el Espíritu le va a recordar cada momento donde Él ha sido fiel. Y dele gracias por eso. Algunos de ustedes han estado al borde de la muerte y el Señor fue fiel a su promesa, según su plan para ti. Oh bendito Jesús. Pero como Él es fiel, y Él ha dicho, conociendo nuestra naturaleza, que Él es fiel aunque nosotros permanezcamos o seamos infieles. Tú en esta mañana puedes decirle que también tú le quieres ser fiel a Él. Por cuanto Él es fiel, tú quieres serle fiel. Eso es. Mientras los hermanos lo entonan suavemente, usted ahí con Dios, si reconoce que han habido momentos de infidelidad de cualquier índole, ¿por qué no le pide perdón al Señor? ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con Él? Si los embates de la tormenta te han hecho doblarte, cediendo a ciertas cosas en tu vida, el Dios que es fiel puede esta mañana no solo perdonarte y restaurarte, sino que puede ayudarte a ser fiel.